Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, Kijilat Bao, Santiago de Chile. Les habla Ariel. Y hoy estamos estudiando sobre las leyes de Pesaj. Vamos a echar un vistazo, una revisión, ¿cierto?, a las leyes de Pesaj de, de la mano del Sefer Ajinuj, del libro de la educación, en la cual, ¿cierto?, se describen los mitzvot, los mandamientos, en el orden secuencial en el que aparecen en la escritura, en la Torá. Así que, por ejemplo, la mitzvah número uno es el mandamiento de la procreación, ¿cierto? Es un mandamiento tener prole, tener, ¿cierto?, hijos, como le dijo el Eterno a Adán, ¿cierto?, y a Jabá, que tenían que fructificarse y multiplicarse. Luego, por ejemplo, está el mandamiento número 2, que es el mandamiento de circuncidarse, que viene de la Parashat Lech Lejá, cuando el Eterno le habla a Abraham. Luego la tercera mitzvah es no comer del nervio ciático, o el Gid Hanasheh que se llama. Eso aparece, ¿cierto?, la Parashat Vaishlach. Luego viene el mandamiento de santificar la luna nueva, o de santificar el nuevo mes. Que tiene que ver con el Rosh Hodesh, ¿cierto? Tiene que ver con marcar el nuevo inicio de mes, ¿cierto?, con la aparición de la luna. Entonces, de hecho, el nuevo mes también dentro de cuando aparece este mandamiento en el libro de Éxodo capítulo 12, también se instituye como el mes del principio del año. Y ese es el mandamiento número 4. Enseguida viene la mitzvah número 5. Y ya aquí entramos en los siguientes mandamientos que recibe el pueblo de Israel. ¿Cierto? El primero tiene que ver con toda la humanidad en el fondo, ¿cierto? Con el tema de la procreación, después la circuncisión, ¿cierto? Después el tema de, ¿cómo se llama? Perdón, el nervio ciático, que es un mandamiento que recae de la historia de Jacob cuando le descoyuntan el muslo. De ahí viene esa mitzvah. Que ahí dice, ¿cierto?, la Torah, y por lo tanto los hijos de Israel no comen de esa parte, ¿cierto?, hasta el día de hoy, dice. Luego viene el nuevo mes, y aquí venimos inmediatamente dentro de la Torah con todas las leyes de Pesaj. O sea, el primer mandamiento fue para todos, el segundo que aparece para Abraham y su descendencia, el tercero para Jacob, ¿cierto?, su descendencia. El cuarto tiene que ver ya cuando el pueblo está constituido como una nación, podríamos decir cuando le llama pueblo en Egipto. Y ya desde el quinto vienen las leyes, y desde el cuarto en verdad, para todo Israel, y lo que tiene que ver específicamente con Pesaj. Así que vamos a estar viendo algunas de estas. ¿Ya? La mitzvah número 5. Como aquí tenemos, degollar el sacrificio de Pesaj. Vamos a ver, ¿cierto?, algunos mitzvot que tienen que ver con el cordero de Pesaj, como por ahí salía el título, ¿cierto?, en la transmisión está. Y vamos a hablar varios mandamientos que, si se fijan, van a estar relacionados, pero en realidad todos son algo distinto. Y en realidad se pueden cumplir muchos preceptos, ¿cierto?, dentro de esta festividad próxima que es Pesaj. Entonces, como dice el Sefer Ajinuj, establece... Un segundito, aquí tengo... Estoy comparando aquí el texto. Mm, ya. Dice mitzvat shchitat a Pesaj. Entonces se llama así, Shechitat a Pesaj, que tiene que ver con hacer la Shechitá, o el degüello, ¿cierto?, del cordero, que se refiere a la forma, ¿cierto?, en que debe morir, degollado, ¿cierto?, de una vez y sin dolor, de la manera, ¿cierto?, que lo prescribe la tradición de Israel. Entonces esto se hace cuando el día 14 al final de la tarde, prácticamente, se degüella este cordero de un año, sin mancha, en el lugar designado, como también, ¿cierto?, se prescribe allí, que sería
en, a la actualidad tendría que ser la casa designada, el hogar designado que sería el templo. Y esto, ¿cierto? Es lo que se le llama a este cordero el Pesaj. A ese cordero se le llama el Corbán, el sacrificio de Pesaj. Y como dice el Shemot 12, capítulo 12, verso 6, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel lo sacrificará, cordero, ¿cierto?, por la tarde. Ese es el mandamiento. Toda la congregación de Israel lo sacrificará por la tarde. Eso será, ¿cierto?, de la manera en que lo prescribe la tradición, sin dolor. El contenido de este mandamiento es que todo Israel debía dividirse en pequeñas asambleas, en pequeñas ciertas comunidades locales donde fueran a un mercado o de sus casas, ¿cierto?, que criaban, tomaran un cordero o un cabrito de un año sin defecto y lo sacrificaran en el atrio del templo el día 14 del mes de Nisan, ¿cierto? Entonces esto debía ser por la tarde y luego por la noche debían comerlo. Y lo debían dividir entre las personas, ¿cierto?, que estuvieran reunidas en esa casa. Después de comer una comida previa que se tenía. O sea, antes que esto se tenía como una comida previa porque debía comerse esto de una manera en que estuvieran saciados antes de. Según lo que prescribe Pesajim. Es decir, había una pequeña comida anterior, ¿cierto? Antes de entrar a la fiesta. ¿Y cuál es la raíz de esta mitzvah o este mandamiento? Y con la raíz nos referimos, ¿cierto?, a, digamos, la profundidad, la razón, cuál es el motivo, ¿cierto?, detrás de esto. Y es para que el pueblo de Israel pudiese recordar los milagros que Dios realizó durante la salida de Egipto. Y en general esa raíz, ¿cierto?, va a ser el motivo de todos los mandamientos relacionados al Pesaj. Algunos detalles, ¿cierto?, que están prescritos referente a esto, es cierto el tiempo, o sea, el lugar, o sea, el tiempo entre la cual debía ser degollado, o sea, digamos como las horas, entre las tardes, ¿cierto? Como se dice en la escritura. Entonces, esa discusión, en qué momento o entre qué momentos puede ser, tiene que ver con este mandamiento. También tiene que ver con que habían 3 grupos, digamos, en el templo, como que se dividían en secciones y sacrificaban esto. No era como una sola tanda, por así decirlo, eran como 3 grupos dentro del atrio que hacían este sacrificio. Que esto puede ser, ¿cierto?, en Shabbat también, o sea, tiene que ver que es más importante que un Shabbat si es que cayera en un Shabbat. Las leyes también de quiénes eran los que representaban, digamos, a la asamblea para en el templo, ¿cierto?, hacer estos sacrificios, quienes representaban a la asamblea para que presenciaran, ¿cierto?, este degüello del cordero. También hay algunas leyes al respecto de esto, de cuáles son los salmos que se recitaban cuando se hacía se cumplía este mandamiento de, ¿cierto?, sacrificar a ese cordero. Tiene que ver con Jalel, que son los salmos, ¿cierto?, del 113 al 118. Son salmos de alabanza. Y que estos se recitaban durante todo este proceso del sacrificio del cordero. Y por eso es que, de hecho, nosotros hasta el día de hoy, durante la ceremonia del Pesaj, recitamos Jalel, salmos, ¿cierto?, de alabanza de estos del 113 al 118. Y se suele hacer cuando ya, ¿cierto?, se hubo comido también de la cena, ¿cierto?, del Pesaj. O algunos lo hacen entre medio también. También que había un sonido en el templo del shofar que se hacía también cuando en la hora asignada, etcétera. Y varias cosas que dependen de este mitzvah de cómo se degollaba. ¿Por qué? Porque esto se hacía en el lugar designado. Repitiendo eso, ¿cierto? No era en las casas de los israelitas. Y ahí tenemos que recordar que
cuando los israelitas salieron de Egipto, o bueno, antes de salir de Egipto, ellos celebraron Pesaj en sus hogares, ¿cierto? Estando en Egipto, en la tierra, ¿cierto? Donde habitaban, en Goshen. Pero luego, ¿cierto? Ellos viven otro Pesaj, prácticamente entrando, bueno, vivieron varios Pesaj, pero recordando como hechos esenciales. Cuando entran en la tierra prometida también viven un Pesaj, ¿cierto? Cesa el maná, dice, y ahí ellos sabían que entraban a Pesaj. Y fue justo coincidente con un Shabbat, en efecto. Y luego hay otros episodios más adelante, por ejemplo en Devarim, en Deuteronomio, donde se dice, cuando se habla sobre las fiestas, que Pesaj debe ser celebrado y sacrificado, perdón, es decir, el cordero de Pesaj debe ser sacrificado únicamente en el lugar o en la casa designada, en el templo, en otras palabras, en el lugar donde se debían hacer los sacrificios. Por lo tanto, dejó de ser una ceremonia que cada cual en su casa sacrificaba un cordero, un cabrito, sino que se llevaba al templo. Por lo tanto, se constituyó una fiesta de peregrinación. La gente iba a Jerusalén, desde todo Israel, ¿cierto? Para comer o degollar este cordero para poder comer del Pesaj. ¿Ya? Eso fue como el avance que tuvo esta festividad. Por lo tanto, todo esto se hacía en el templo, no se hacía en las casas. No es que hoy día inclusive tengamos que a lo mejor sacrificar un cordero, como algunos se pudiese plantear, que a veces hay personas que ven el mandamiento de una manera estacionaria, cuando en realidad en la Torá hay muchos mandamientos que son dinámicos, sufrieron algunos cambios o dependieron de las circunstancias también, para hasta llegar al momento en que se establecieran como tales. ¿Ya? Este mandamiento de comer del cordero o el cabrito, ¿cierto? De Pesaj, era tanto obligatorio, en el caso de los israelitas, ¿cierto? Tanto para hombres como para mujeres. En, ¿cierto? En el templo. En el momento del templo. O sea, que debían estar o hacer esto estando en Jerusalén. Quien no comía, ¿cierto? O no participaba del cordero de Pesaj, estaba sujeto al ser extirpado, ¿cierto? Del pueblo, como lo dice la escritura. Y em, las personas que no llevaban, ¿cierto? El sacrificio porque no se dieron cuenta, se les pasó la fecha, quién sabe qué. En realidad no se dieron cuenta. Es un pecado, ¿cierto? Porque fue algo inadvertido. A eso se le llama pecado. Lo hemos estado viendo. Entonces ellos debían llevar una ofrenda, hatat, por el pecado para el templo, por no haber participado del cordero de Pesaj. Porque prácticamente el Pesaj significaba la fe, ¿cierto? De Israel, el nacimiento del pueblo, eh, el recordar la salida de Egipto, que es recordar a Dios, ¿cierto? Es recordar a los milagros y todo lo que vivieron, y prácticamente es adherirse a la fe. Entonces, no practicar la comida del cordero de Pesaj era prácticamente un tipo de, como una apostasía, por así decirlo. No comer de este. Por lo tanto, el que no lo cumplía caía en una transgresión, un pecado inadvertido, y debía hacer una ofrenda al respecto. Porque prácticamente está negando la fe o la razón, ¿cierto? De, de la fe, de la emuná de Israel. Entonces, por ahí había otra opción, ¿cierto? Para los que iban de viaje o no habían podido celebrar esto, pero de una manera excepcional. Y solo en algunos casos específicos, para que pudiesen celebrar un segundo Pesaj. Pero no era en el caso de que a alguien se le hubiese olvidado. No era ese el caso. En el caso de que alguien no pudiese alcanzar a llegar a Jerusalén, por ejemplo. ¿Ya? Entonces este es el mandamiento principal, en efecto, de Pesaj. Pero está relacionado con varias cosas, ¿no? Obviamente si se hace la shejitá, el degüello, ¿cierto? Del animal, es para comer luego la carne del sacrificio de Pesaj. Y esa es la mitzvah número 6 que aparece, ¿cierto? En el orden en la Torá. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice Agilat
basar a Pesaj. La mitzvah de comer o ingerir la carne del Pesaj. Y con el Pesaj, recordemos, cuando hablamos de Pesaj nos referimos al sacrificio de Pesaj. Comer el Pesaj era comer el cordero del Pesaj. Entonces este era otro mandamiento. Comer esa carne. Cuando la noche del 15º día de Nisan. Es decir, se sacrificaba el día 14 en las tardes y el día 15, que era ya entrando en la noche de ese mismo día para nosotros, ¿cierto? Occidentales. En esa misma noche debían comer de la carne del Pesaj. Y se hacía de acuerdo a sus especificaciones. Como dice, y lo comerán, dice en Éxodo 12:8, dice, Shneemar dice, Veajilo et abasar balaila hace, dice, lo comerán durante esta noche. Ese es el mandamiento. Entonces, la razón que se da para esto es la misma, recordar los milagros que el Eterno hizo al salir el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud y todos los milagros que allí ocurrieron. En el momento, ¿cierto?, en que desde que el animal prácticamente lo entregan, la mitzvah tiene que ver con recordar. Todo eso les recuerde los hechos que pasaron en Egipto por todas las generaciones. En cuanto a cuánto, ¿cierto?, se debe, las leyes como que delimitan esto tienen que ver con cuánto uno debe comer, ¿cierto?, al menos mínimamente. El tema de no tanto tiene que ver con la saciedad, sino como una cantidad en específico que alguien debe consumir. Recordemos que este sacrificio debía consumirse de manera completa. Así que debían, ¿cierto?, distribuirse entre familias, si es que eran muy pocos, ¿cierto?, un cordero para poder consumirlo completamente. ¿De qué manera, ¿cierto?, se debe actuar antes de comerlo? Se refiere al lo que tenemos que tener en mente cuando lo estamos comiendo y tiene que ver con eso, con recordar los milagros y la salida de Egipto. O sea, en el momento de estar comiendo, tenemos que estar recordando eso. Ese es como el principio detrás de la persona que está comiendo el cordero de Pesaj, de la carne, no debe abandonar la casa donde está comiéndolo. O sea, no puede decir, ya terminé, me voy. No, tiene que seguir ahí. No puede abandonar la asamblea. No puede llegar e irse, ¿cierto?, de la comida o de estar comiendo la carne de Pesaj hasta el final. Tampoco se puede quedar dormido durante esta comida. Entre otras cosas. Está explicado, ¿cierto? Todo esto que mencionamos como algunos detalles se prescriben en el Tratado de Pesajim, ¿cierto? Del Talmud de Babilonia. Tratado de Pesajim. Ahí se describen, ¿cierto?, los detalles sobre todo esto, mucho más detallado. Y esto es un mandamiento, el comer Corbán de Pesaj, tanto para hombres como para mujeres, y el que no lo hace transgrede un mandamiento positivo. Y es un principio importante de que cualquier persona dentro de la, digamos, dentro de la Torá, se le da, ¿cierto?, un poder a los jueces para que hagan cumplir obviamente la Torá. Y las personas que se nieguen a cumplir un mandamiento positivo pueden ser obligados o coaccionados por un tribunal o una corte para que, ¿cierto?, tengan que comerlo obligadamente prácticamente. Hasta y coaccionarlo hasta que lo pueda comer o cumplir en este caso. Entonces, dentro de la Torah, ¿cierto?, la legislación es que si una persona decía, yo no quiero comer de esto, póngase algún caso, que alguien no quiera comerlo, tendría, ¿cierto?, que estar obligado prácticamente a comerlo. Tendría que venir alguien, tendría que haber puede ser coaccionado para que lo coma sí o sí. Sí o sí, tiene que comerlo. Es como lo que tienen que hacer en este caso los jueces cuando hay un mandamiento positivo. Esto tiene que ver, imagínense otras cosas. Por ejemplo, si usted o si alguien robó algo, tiene que devolverlo. Entonces, como es una acción positiva, se refiere a que no restringe la acción, sino que la promueve. Tengo que hacer algo,
las cortes o los tribunales pueden, digamos, obligar a la persona para que lo cumpla. Y en este caso, los mandamientos de Pesaj también aplica esto. Así que tenemos otro mandamiento de Pesaj para que podamos ir dando, ¿cierto? Dándole vueltas a todo lo que va a ser el Pesaj. Ahora, ojo que nosotros no, hoy día, como no hay templo, hoy día no se hace un sacrificio de un Corbán de Pesaj. No hay un sacrificio de Pesaj. No hay templo. Se hace una comida ceremonial, ¿cierto? En memoria. Pero no es exactamente lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Sino que es en memoria y uno debe hacerlo de todas maneras como si estuviese cumpliendo con la mitzvot de Pesaj. Eso es lo importante. La mitzvah número 7 en orden de la Torah dice que no se debe comer la carne del sacrificio de Pesaj cruda o hervida. Así que no se podía comer esta carne, ya fuera cruda o hervida. No podía ser, ¿cierto? De otra manera, sino que asada. Eso. Un punto aquí. Tenía que ser comida asada. Entonces, no se podía comer cruda o hervida, sino que asada al fuego, es decir, como a las brasas. Como dice la Torá en Éxodo 12:9, perdón, no comerás nada crudo. Solo asada al fuego, dice. Nada crudo ni hervido, sino que asado al fuego. Éxodo 12:9. Y esto tiene que ver con que no se puede comer antes de que esté completamente cocido. No podía comerse tampoco rojo, ni a medio punto, ni 3/4. La idea era comerlo cocido. Incluso asado, ¿cierto? Tenía que estar cocido. Bien asado, en el fondo. Y cuando la carne comienza a calentarse, ¿cierto? Y comienza a tostarse un poco por encima, ¿cierto? Que uno la ve y ya va tomando un color más café, ¿cierto? Más oscuro. Está primero roja, obviamente. Luego va tomando un color tostado. Todavía no es apta para que la persona la coma en ese momento. Y eso tiene una categoría que es como, por así decir, que está como casi. eh, Nosotros le decimos como a otro nombre en español, pero se llama como na en hebreo, ¿ya? Em, Cuando está cruda es que obviamente el proceso de calentamiento todavía no ha comenzado, ¿ya? Y por lo tanto, lo que pasa es que en hebreo utiliza esta palabra, como que no debe ser hervida, y utiliza la palabra mebushal si no me equivoco. A ver, no me estaba acá. Sí, dice, Shelo le dejó la pesaj na mebushal, sí. Y no debe ser comida ni esta carne ni asada, o sea, verdad, ni hervida ni cruda. Ese na que utiliza acá como prácticamente es como cruda. Ya entonces la categoría todavía de que esté tostada por encima, todavía es na dentro de la concepción de la Torah. O sea, todavía está cruda, exactamente, por dentro está cruda. Así que está cruda en realidad, aunque esté tostada por encima, todavía está cruda. Y si no ha comenzado a calentarse es lo mismo, ¿ya? Es la misma prohibición. Entonces, esto está prohibido por la Torá y solo debe ser asada al fuego. Punto, se acabó. No hay más cosas. No puede ser hervido o cocido, ¿cierto? En agua o en algún otro líquido, fruta, jugo, leche, lo que se hiciera en aquel entonces. Porque de hecho la Torá también menciona una palabra que es un poco ambigua, que es como posiblemente hervido, es seguramente hervido, es como probablemente hervido. Tiene que ver con que fuera de alguna forma hervido. No podía ser hervido de ninguna manera, de ninguna tradición ni al gusto de quien quisiera, sino que solo tenía que ser asado. ¿Ok? Y obviamente, en cuanto a las raíces de este mandamiento, es lo mismo. Tiene que ser para recordar el milagro de Egipto. Y explica también el Sefer Ajinuj
libros, ¿cierto?, de la educación, que debía ser específicamente comida asada, porque esa era la costumbre de los hijos de los reyes y los ministros, que siempre comían carne asada eh, al fuego, ¿cierto? Porque era considerado como algo muy bueno y muy sabroso. En cambio, el resto de la gente que comía a lo mejor un poco de, que no podía a lo mejor conseguir em, tanta carne, etcétera, podría adquirir originalmente la hervía en sus hogares para llenar el estómago, ¿cierto? A lo mejor con un caldo, la hervía, ¿cierto? Entonces, pero no disfrutaba de la carne en sí como tal o completa en su pleno punto, digamos, su cocción, sino que hacían ciertas preparaciones adicionales para llenar el estómago. Entonces, el punto del sacrificio de Pesaj es que debía comerse para disfrutarse y recordar a través del comer solo este sacrificio de Pesaj todo lo que había pasado en Egipto. Y como se les llamó a libertad y se les quitó la categoría de esclavos, no era necesario que la comieran hervida o en una sopa o con una preparación donde se llenaran el estómago, sino que debían comerla como lo comieran los reyes y los ministros y los príncipes de aquel entonces, porque fue constituida como una nación de reyes, sacerdotes, nación santa. Por lo tanto, ya deberían comportarse de una manera como gente libre para comer, gente que ya no era esclava. Lo mismo es cierto cuando se reclinan para comer en el Pesaj, ¿ya? Entonces, por eso también explican que se comía de esta manera. Y también explica, por ejemplo, el Maimónides, Rambam, en la guía de los perplejos, que se comía asado también porque esto indicaba la prisa eh, que tuvieron que tener. O sea, a lo mejor una carne podría demorarse, ¿cierto? Un buen resto en las brasas para que quede bien cocido, ¿cierto? Pero a un fuego lento, pero podría subirse el fuego porque tenemos prisa. En cambio, ¿cierto? La cocción en una olla también podría tomar su tiempo y a lo mejor si le coloca más cosas, puede ser un poco más trabajo todavía. En cambio, si va a comer la carne, solo come la carne, la prepara, la deja ahí, a lo mejor le sube el fuego y ya puede quedar lista en un tiempo a lo mejor menor. Así que indica también que fuera asada que tenían prisa también. ¿Ok? Em, todo lo que hemos mencionado en cuanto al tipo de cocción, em, si se, cómo, a ver, cómo se debe comer, en qué punto, si puede ser comida en una olla, o si puede ser hervida con algún tipo de jugo o aceite, y el resto de otras cosas, a lo mejor si se le podía condimentar, etcétera, tienen que ver también con el tratado de Pesajim. En general, ¿cierto? Va a apuntar a que no, porque era más que nada que se hacía la carne en sí. Esto era realizado tanto por hombres como mujeres. Y el que lo comía crudo, o sea, con todo lo que dijimos, igual lo comía crudo o de alguna otra forma, podía caer en una pena, ¿cierto? De aquel entonces, de los tribunales que había en la época, con la pena que se habla de los latigazos, por ejemplo. O sea, una persona que se negaba a esto, en aquel entonces, dentro de la ley de la época, porque transgredió una prohibición negativa, es decir, no la comerás cruda, no la comerás de tal forma, podía ser plausible de latigazo, según, para el tribunal o la corte. Obviamente esto sí se enteraba, no es que estaban en todas las casas. Esa era como una culpa, un castigo por no comer eso, ¿ya? No comerlo bien. Bien, entonces hay otro también que interpretan incluso como que eran dos mandamientos negativos que se transgredían. El no comerla, el comerla cruda, o sea, no la comerás cruda ni la comerás hervida. Entonces algunos dicen que prácticamente eran dos mandamientos los que incumplía si es que hacía uno de estos.
Porque no la comía bien y la comía mal de una forma. Entonces eran dos que no cumplía. Entonces que recibía, Rambam o Maimónides dice que recibía, digamos, la pena o latigazos por ambas cosas. Así que ahí va como un poco la discusión de este tema, ¿ya? Em, Eso va, por ejemplo, apuntado a algunos otros mandamientos que cuando se especifica uno en particular y se prohíben más de alguna cosa, que son cosas separadas, si incumplió una de ellas es como que también incumplió las otras dos, como que cuentan como juntas. Y esto es uno de las formas en que se analizan los mandamientos, porque por ejemplo aquí menciona crudo o hervido, en otra parte se habla del salario y el precio, que son dos cosas diferentes, la levadura y la miel y otros pares así, que en el fondo por no cumplir uno incumple otros dos. Una cosa que nos explica aquí el Sefer Ajinuj. Hasta aquí vamos bien, yo creo, ¿no? No veo preguntas por ahí. Esto es bien práctico, ¿no? Estamos tocando mandamientos bien prácticos de Pesaj en cuanto a lo que fue en aquel entonces. La mitzvah número 8 dice, dice, no se debe dejar la carne del sacrificio de Pesaj. O sea, no se puede, eso no se puede dejar sin comer. La carne del Pesaj. No se puede dejar nada de esta. Para el día siguiente. Debía ser todo comido durante la noche del día 15. Como dice Shemot 12:10. No dejarán nada de ella para la mañana. Y ya está escrito obviamente que el Shoresh, la raíz de este mandamiento es para recordar nuevamente los milagros de Egipto y cómo salieron de manera rápida, ¿cierto?, de Egipto. Y la esencia de esto, como lo menciona el sabio, es que se nos mandó que no sobrara nada de esta. Y esto es que también los reyes y los príncipes de aquel entonces no necesitaban dejar nada de sobra para el día siguiente. Por ejemplo, a veces uno puede pensar, tengo un poco de comida, pero me queda, lo dejo para mañana. A veces eso es bien práctico, ¿no? Para no tener que cocinar tanto. Pero en este caso no. No podíamos pensar como mentalidad a lo mejor de esclavo en este entonces o de gente que estuviera oprimida. Al contrario, gente libre que va, hace un banquete, come en un día y el día siguiente come otra cosa. No come lo que quedó del banquete. En el fondo, porque eso pasaba en la casa de los reyes. La casa de los reyes no quedaban los banquetes de un día para el día siguiente. Todo eso después se tenía que quedar listo. Ya sacado de ahí, si servía o no, no importaba, se lo llevaba alguien más, pero no lo comía el rey. El rey o los reyes no comían las sobras para el día siguiente. Por lo tanto, debían comer también como si no necesitaran ninguna sobra para el día siguiente. Por eso era importante también que hubiese un buen grupo de gente reunida para comer de este cordero de Pesaj. Para que comieran como reyes. Por eso también se dice que si sobra, se le quemará. Como algo que en realidad, como si no lo deseara. Yo ya no quiero comer más, ya quedé listo. No debía quedar nada para mañana, pero a lo mejor no comieron todo. Debía, por lo tanto, quemarse. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no necesito nada de eso para mañana. De tal manera que se asemejaba a los reyes. Porque un día querían algo y al otro día querían otra cosa y no necesitaban más de esto. ¿Ok? Y esto es para recordar y colocar en nuestro corazón, ¿cierto? Que en ese tiempo el Eterno redimió a esclavos. Redimió a gente oprimida. Los redimió para hacerlos libres y merecedores de majestad, de realeza y de grandeza. Como dice el Salmo, que Él levanta del polvo, del basural, del lugar cierto de los desechos, al pobre. Y lo coloca, ¿dónde dice? Con los Nedivim. El Nedive llamó, dice.
con los príncipes de su pueblo. Así dice el Teilim, el Salmo. Y eso es lo que se aplica aquí en cuanto a esta mitzvah. Y por eso es que no se deja nada para el siguiente día. Para actuar como reyes, en el fondo. Este mandamiento aplica tanto para hombres como para mujeres. Y quien lo incumple transgrede un mandamiento negativo, ¿cierto? Que es: no comerás de la carne, no dejarás, perdón, ninguna sobra de la carne del cordero de Pesaj para el día siguiente. Y también aquel que incumplía esto, la pena era de azotes en aquel entonces. En general, esto que hemos hablado del tema de los azotes, tiene una medida correctiva, ¿ya? Porque el azote no era una forma de neta de castigo, sino de corrección. Porque como incumplió un mandamiento negativo, no hizo algo, o perdón, hizo algo que estaba prohibido, podría dejar de hacer eso que está prohibido, ¿cierto? Si es que entiende, en verdad no debo hacer esto. ¿Ok? No debo hacer esto. Entonces, esto tenía esa finalidad de que corrigiera su conducta y que después lo hiciera. Y no siguiera negando este mandamiento que dice: no harás tal cosa, no comerás, no dejarás sobra. ¿Ya? Así que, como dijimos también, parte de esta mitzvah también es que al día siguiente no debía quedar nada y debía quemarse en el fuego. Y eso también es parte de esta mitzvah. ¿Ya? Por lo tanto, no se podía quedar nada. Y si alguien dejaba algo, también incumplía un mandamiento negativo. Ya, ahí vimos varias mitzvot que tienen que ver con la carne o el cordero del sacrificio de Pesaj. A ver, aquí había unos chats. A ver, voy a detenerme un momento. Dice: y este año que toca con Shabbat, ¿se deja lista otra comida diferente para comer el sábado en el día? Y este día que toca con Shabbat, ¿se deja lista otra comida diferente para comer el sábado en el día? Claro, pues a ver, bueno, ahí coloca también, para cumplir esto de manera simbólica, sí. Bueno, en realidad, claro, la comida que se utilizaría para Pesaj sería netamente para Pesaj, ¿cierto? Y al día siguiente la idea sería no comer de la misma que comemos en ese momento. Algo bueno que nosotros estamos planeando, ¿cierto? Reunirnos en un lugar y comer, ¿cierto? Lo que ahí vamos a preparar, y luego al día siguiente no tendríamos, ¿cierto? Que preocuparnos. O sea, tendríamos ya que tener listo en nuestros hogares eh, respecto a la comida, ¿cierto? Pero no tendríamos que comer lo mismo que en ese lugar. Y sí, es correcto que debe ser algo diferente si lo queremos cumplir de manera simbólica. Porque de manera estrictamente literal no podemos cumplirlo, porque no podemos comer cordero de Pesaj porque no hay templo. Ya, y tampoco lo puede comer cualquiera. Eso vamos a ir viendo ahora. Mitzvah número 9. ¿Cuánto llevamos aquí? No sé cuánto alcanzaremos a ver, y a lo mejor unos dos más, para no hacerlo tan extenso, y ahí las otras semanas vamos hablando del resto de mandamientos. Quitar el hametz. Otra mitzvah ya diferente al Corbán de Pesaj, pero tiene que ver con Pesaj. Quitar el hametz. Y así está dicho, ¿cierto? En la Torá, en el mismo relato del Pesaj, de la salida de Egipto y del mandamiento, ¿cierto? Cuando fue dado por Moshe al pueblo de Israel: quitarás todo pan leudado de sus casas, dice. Quitarán todo pan leudado de sus casas el día 14 de Nisan. Y así dice la Torá textualmente. Pero el primer día dice: desecharéis, eliminaréis la levadura de vuestras casas. Y ese primer día, o ese día primero, debe entenderse como el día anterior a Pesaj. O sea, es como el día que comienza, ¿cierto? El Pesaj. El día primero. Del día referente al 14. Porque el 14, ¿cierto? Se llevaba el cordero, se sacrificaba en las tardes y en la noche se comía. Y ya era el día 15. Por lo tanto, ese día, durante el día, es decir, el día 14, debía eliminarse y no podía haber ninguna levadura en la casa de los hijos de Israel, los israelitas.
Y la raíz de este mandamiento es la misma que hemos mencionado, recordar los milagros de Egipto. Recordar, ¿cierto?, los milagros que ocurrieron allí. ¿Qué cosas tienen que ver con esto? Y lo hemos estudiado, ¿cierto?, año tras año de manera un poco más detallada. Tiene que ver con la hora en que debe ser eliminado el hametz. Hay un momento, ¿cierto?, simbólico donde es eliminado de las casas. Hay un momento durante esa mañana, ¿cierto?, hasta donde se puede comer, que tiene que ver un poco más temprano que el mediodía, como para dar una indicación. También hay una eliminación el día anterior, pero se puede comer algo de hametz hasta ese momento. Por ejemplo, ¿en qué lugar hay que buscarlo? Porque dice lo eliminaréis de vuestras casas. Entonces, ¿en qué parte de nuestras casas buscamos? ¿Y en qué lugar hay necesidad de buscar y en qué lugar no hay necesidad de buscar? Todo esto tiene que ver ya con la discusión, ¿cierto?, de este mandamiento, cómo realizarlo de manera adecuada. ¿Qué pasa, cierto, si una persona va por el camino y le topa este momento, donde debía eliminarse todo el hametz de la casa? ¿Qué debía hacer, cierto, en el camino? ¿Qué también pasaba si es que ese día caía un Shabbat? ¿Qué se necesitaba también como para destruir o cómo eliminar este hametz? Que sabemos, cierto, nosotros que se quemaba, o hasta el día de hoy se hace algo simbólico que se quema. O se elimina de la propiedad de uno el hametz, entre otras cosas. Todo eso, ¿cierto?, son parte de esta mitzvah que no vamos a hablar en profundidad porque es todo un tema, realmente. Sí, muchos ya entendemos, ¿cierto? Pero hay que recordarlo. Cuando viene Pesaj hay que recordar todos los mandamientos porque son muchos, son muchos. Esto se practica en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, no solamente en Israel, sino que en cualquier lugar por hombres y mujeres. Y el que no lo cumple, transgrede, ¿cierto?, un mandamiento, ¿cómo se llama? Negativo, ¿cierto? Lo eliminarás. Perdón, no dispondrás de él, en el fondo, negativo. No dispondrás de hametz en tu casa. Así debe entenderse. No se encontrará hametz en tu casa. Por lo tanto, ¿cierto? También, si ha hecho este acto, también la pena sería... O sea, si sigue manteniendo hametz en su casa, la culpabilidad, ¿cierto?, era cuanto al latigazo. O sea, un castigo para corregir esta actitud. Ya que, ¿cierto?, no quiere hacer caso. Y tendrá que hacer caso. Hay otra mitzvah. Yo creo que vamos a alcanzar a ver unas dos más, o una más. Que es comer matzá. Entonces, por un lado, no podemos tener hametz, que es la levadura. No explicamos en detalle, ¿cierto? Pero el hametz tiene que ver con lo leudado, con lo que fermenta. Y luego, ¿cierto?, tiene que ver con algunas semillas o con lo que contiene ciertas semillas que fermenta. Usted podrá buscar ahí, profundizar ese punto si es que quiere recordarlo. En algún momento lo vamos a hablar de nuevo. Y otro mandamiento tiene que ver con que dejamos de comer cosas leudadas. Por ejemplo, el pan, que leuda, pero comeremos matzá. Y la matzá, ¿cierto?, es el llamado pan de la aflicción. La matzá es el pan sin leudar. Entonces una cosa es no comer nada leudado y otra cosa es comer matzá. Se debe comer pan no leudado. ¿Cuándo se debe comer? Como la Torá lo menciona, en la noche del 15 de Nisan. Entonces, no solamente comeremos carne, no solo se comía la carne del cordero, sino que también se comía con matzot. Por la noche dice, comerás matzot, comerás panes sin levadura, en ese día 15 de Nisan. Y en ese momento, ¿cierto?, cuando estaba presente, bueno, podría comerse, por ejemplo, en un sándwich, comerse ahí juntos, ¿cierto? O ir acompañando esta carne. Algunas de las especificaciones al respecto de esto tienen que ver con vigilar que el pan no leude, vigilarlo, ¿ya? Tener en cuenta el tiempo que se le está dejando
cocer, ¿cierto? Para que no se levante la masa. Hay un tiempo, ¿cierto? Si no me equivoco, son los 18 minutos. Es como la regla general. Más de eso, ya leuda, levanta. Dependiendo, ¿cierto? También de la harina, bueno, y varias cosas. Respecto a cómo debe ser amasado, respecto a con qué agua, ¿cierto? O qué tipo de agua, qué cantidad de agua se coloca, o la cantidad mínima, eh, esa donde se podría comer, entre otras cosas, está también, podemos encontrar más detalles en el Tratado de Pesajim, o si queremos seguir estudiando. Y este mandamiento se cumple tanto por hombres como por mujeres, en todo momento y en todo lugar, en Israel y fuera de Israel. Y quien no lo cumple transgrede un mandamiento positivo. Comerás matzá. Es decir, en ese tiempo debemos tener matzá y esto sí lo podemos cumplir. Tanto el mandamiento de no tener hametz como el mandamiento de comer matzá sí lo podemos cumplir 100%. ¿Por qué? Porque sí podemos comer en esos días pan sin levadura. Por lo tanto, en esa semana nos preparamos. Hay quien prepara el pan en su casa, ¿cierto? Lo hace por sí mismo y hay quien también hoy día compra este pan sin levadura, que se suele vender, ¿cierto? En esta época de manera excepcional. Y también en Chile se vende, ¿cierto? Se puede conseguir. Em, entonces, este es en cuanto a el mandamiento de comer del Pesaj. Perdón, de la matzá en Pesaj. Mitzvah número 10. Por razones de la hora, para no extendernos cierto más, y ya hemos visto unos cuantos mandamientos, seguiremos viendo el resto. Yo creo que la meta para este año es que podamos echar un vistazo a todos los mandamientos de manera general, profundizar en algunos. Recuerden que tienen más estudios, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube o del grupo de Facebook Torat al Pi Yeshua. Ahí están contenidos los estudios de Pesaj para ir profundizando en alguno que otro. Pero la idea es que tengamos, para llegar a Pesaj, como son muchos mandamientos, tenemos que tener una noción general, haberlos estudiado. Luego, una guía. Y en esa guía, nosotros lo que ocupamos es una Hagadá, que es una guía de Pesaj, para realizar las cosas en el momento adecuado, cuando se come esto, cuando la matzá, cuando aquí, cuando allá. La idea es siempre tener una guía. Y dentro de esa guía también poder estudiarla cada momento y cada instancia. Entonces, Pesaj tiene muchísimas cosas que son muy lindas, ¿cierto?, dentro de la ceremonia, pero también tienen una forma, un formato, un tiempo asignado, y todo eso corresponde saberlo, conocerlo antes de llegar a Pesaj. Que este año, ¿cierto?, es el día 15 de abril. Aquí, ¿cierto? 15 de abril al anochecer, entramos en el día 15 de Nisan. 15 de abril 2022. ¿Ok? Para que sepan allí. Así que vamos a dejar hasta acá este estudio y lo continuaremos, ¿cierto? Otra semana seguiremos viendo algunas mitzvot, mandamientos más. Que el Eterno les bendiga a todos y que tengan una feliz y bendecida semana. Shavuot Tov.